Pues buenos días o buenas tardes o buenas noches para los que nos están viendo desde Italia. Nos da un gusto tenerlos con nosotros una vez más en estas pláticas de los miércoles de la Escuela de Astrología. Esta Escuela de Astrología está siendo patrocinada por el Colegio Internacional de Profesores de Cosmología. El día de hoy tenemos al ingeniero Miguel Antonio Aranda Troncoso. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara. Es docente de inglés como segunda lengua por la Universidad de Cambridge. Ha estado en varios cursos avanzados con Pompeya Quintero y Francisco Javier Rosas y participó en la conferencia de Júpiter-Saturno con Liz Green y Stefan Arroyo. También ha sido ponente y tallerista en más de 30 simposios nacionales e internacionales en diversas ciudades y ashrams de la red GPU desde el año de 1979 a la fecha. Sì, También tiene varias colaboraciones con las revistas de la red GFU. sono cosa. Actualmente es consultor y asesor en temas de cosbiología desde el año de 1985 a la fecha y desarrolla el concepto de coaching astrológico asistido con la práctica de yoga. Le damos las gracias a Miguel por estar con nosotros el día de hoy, una persona muy ocupada. También le agradecemos su participación, es miembro del Colegio de Profesores. El día de hoy Miguel va a estar participando con el tema de astrología védica. Pues muchas gracias nuevamente, Miguel. Adelante. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar pues inicio a esta plática acerca de la astrología védica. Ya tenemos por aquí nuestras diapositivas. La astrología entre los hindúes, conocida como astrología védica, ya que tiene una profunda relación precisamente con el tema védico, con el tema de los Vedas. Tiene sus raíces en los Vedas, precisamente, en los textos védicos, y es conocida en la India como Yoti o Yotija. Esta visión astrológica tiene ciertos contactos con nuestra propia visión occidental, sin que por ello podamos decir que es igual. Es igual que respecto a que utiliza los planetas, respecto a que utiliza los mismos signos, pero yo diría que ahí están terminando básicamente las similitudes. O sea, a veces sentimos que simplemente el Jyotish o la astrología védica es nada más una traspolación, dijéramos, de la astrología. Esa sería una visión muy simplista, el pensar que la astrología védica no es más que una astrología occidental desde la perspectiva sideral. Es otra visión completamente diferente, que si bien utiliza los mismos elementos a los que estamos acostumbrados, como digo, signos, casas, planetas, pues difiere más de lo que se asemeja, diría yo. Entonces vamos a dar inicio pues a nuestra plática hablando un poquito de este tema de la astrología de los Vedas, y se dice que tiene tres ramas. Estas tres ramas son tres áreas de estudio, dijéramos que podemos reducir a dos, pero vamos a ver cómo, que es primero el Surya Siddhanta, que es básicamente la parte astronómica védica tradicional, el estudio de los movimientos planetarios, sus ubicaciones, sus posiciones en el cielo, la astronomía. El Samhita, conocida como Medini Jyotisha, una astrología mundana, que tiene que ver con el horóscopo, principalmente el horóscopo, y el análisis de las dinámicas que corresponden a esta carta natal, vamos, a este horóscopo. Entonces, en eso tenemos, pues, vemos que hay ciertas semejanzas, vamos. Y la parte hora, que es la astrología predictiva, que se basa en el análisis del horóscopo natal. Entonces, vemos que son tres ramas, básicamente en las que se divide esta astrología védica, pero de ellas dos se pueden juntar. Vamos a ver cómo se pueden juntar dos y lo convierte básicamente en una astrología basada en el Ganita y el Phalita. Vamos a ver. Las dos últimas partes son básicamente astrología predictiva, por lo tanto se pueden reunir, se pueden juntar. Esta astrología predictiva, decíamos, son las partes que utilizan el horóscopo, ¿sí? Que son el Samhita y la hora. Y entonces conceptualmente podemos decir que la astrología hindú tiene dos ramas. Ganita, que es el Siddhanta, que es la primera, el Surya Siddhanta, que es básicamente astronómico, y el Phalita, que tiene que ver con Samhita y Hora, que son la parte predictiva. Tomemos en cuenta que la astrología védica es muy predictiva. Es un tema que nosotros en Occidente hemos, al menos en lo personal y en mi práctica, yo giro un poquito esta visión, digo que no es predictiva la astrología occidental, digo que es previsiva, que permite prever condiciones.
más no eventos. Prevén condiciones, prevén situaciones, prevé posibilidades, pero no prevé eventos, mientras que la astrología Vedanta, la astrología védica, es básicamente predictiva. Ellos sí hablan de cosas precisas. Va a pasar esto porque tienes esto aquí. Después les pongo un ejemplo de esto. Pero bueno, es la forma en que podemos nosotros dividir la astrología. Vamos a ver qué nos quiere decir esa idea del Jyotisha. ¿Qué quiere decir Jyotisha? Proviene básicamente de esta raíz Yot, que significa luz, básicamente la luz de los cuerpos celestes, y es como decimos el sistema tradicional de la astrología en la India. Se le conoce como una de las 6 disciplinas auxiliares que el hinduismo tiene relacionada con el estudio de los Vedas. Como decíamos, el Jyotish está muy relacionado con los Vedas, y para estudiar los Vedas se requieren 6 disciplinas que se llaman Vedangas. Vamos a ver cuáles son esos 6 Vedangas, que uno de ellos es el Jyotish, como ya vimos, y vamos a ver, profundizar un poquito más en esta visión de la luz, que como nos dice Monier Williams, Jyotish significa aquella luz que recibimos de los cuerpos celestes, el sol, la luna o cualquier estrella, cometas y demás. O sea, cualquier luz que venga del cielo se conoce como Jyotish, es la raíz. Y el término, como decíamos, incluye la astronomía, la astrología y la ciencia del cronometraje, el estudio del tiempo, utilizando movimientos de los cuerpos celestes, de los cuerpos astronómicos. Originalmente el objetivo era controlar el tiempo, mantener calendarios y sobre todo predecir los tiempos propicios para hacer los rituales. Como decimos, está íntimamente relacionado con el Veda. El Veda es ritualístico, sobre todo el Rig Veda, el primer Veda habla mucho del ritual. Y entonces el uso de conocimiento de los ciclos calendáricos, de los ciclos celestes, era importante para poder nosotros tener idea de cuál era el momento propicio para realizar los rituales védicos, específicamente aquellos manejados en Rig Veda. Entonces, como vemos, en su origen, el Jyotish es simplemente calendárico y enfocado en el uso de los rituales. Pero decíamos que hay 6 ramas, 6 Vedangas, que son estos, de los cuales uno de ellos es el Jyotisha, que son el estudio de la fonética y la fonología, el Siksha, Chandas, la métrica poética, el conocimiento de la gramática, el Vyakarana, la etimología, el Nikrutta y Jyotisha, como ya decíamos, que forma parte de los 6 Vedangas, y el Kalpa, que son los rituales. Entonces requieren estas 6 ciencias, estas 6 disciplinas para poder conocer los Vedas, y el Jyotisha es uno de ellos. Por lo tanto existe el Vedanga Jyotisha. El Vedanga Jyotisha es precisamente la parte específicamente enfocada en esto. Es un texto que es uno de los primeros textos sobre astronomía dentro de la filosofía o dentro del conocimiento de los hindúes. Se considera como el texto que da origen pues a la Jyotisha, el texto origen, y se le conoce a su autor como Lagada. Tomemos en cuenta un detalle. En la India, a diferencia de Occidente, tienen ellos visiones distintas, y a ellos no les importa mucho los títulos, los nombres de quienes hacen la obra, ni les importa mucho la fecha. A veces ponen fechas que históricamente no coinciden. Vamos, ya cuando se da el estudio, vemos que el estilo, vemos que la época, no coincide con la fecha que se supone fue escrito. Eso lo vamos a ver mucho también aquí en el Jyotisha al estudiar sus orígenes. Pero bueno, se supone que este es el autor del Vedanga Jyotisha, y que Vedanga Jyotisha es el texto que da origen precisamente a la astrología de los hindúes, a la astrología Jyotish. Aquí sigue habiendo, decía yo al principio, sigue habiendo una polémica. Bueno, comentaba yo al principio que hay una polémica respecto a que si el Jyotish, la astrología de los hindúes, surge a raíz de la llegada de Alejandro Magno, conquistador que llega precisamente hasta la India, y se supone que había llevado las técnicas astrológicas de los griegos, la astrología helenística. Y existe ese debate. A mí en lo personal me parece que hay inclusive elementos históricos para suponer que fueron los griegos quienes fue la conquista de Alejandro la que llevó la astrología a la India, y de ahí ya se fue separando. De hecho, muchos de los dichos del Jyotish aparecen en textos que se llaman dichos de los griegos, lo que los griegos dijeron, los dichos de los griegos. Entonces, existe la posibilidad, siento yo, de que haya sido influenciada la astrología debido a la conquista del macedonio Alejandro. Sin embargo, otros autores siguen pensando que es de desarrollo
independiente, vamos, que sí hubo un origen persa, a lo mejor un origen mesopotámico, que influenció la astrología Gyotish, pero que no fue Alejandro, sino que ellos ya tenían una astrología previo a la llegada de Alejandro. En fin, sigue siendo un tema polémico si la astrología Gyotish es derivada de la conquista macedonia o es muy anterior a ella. En fin, queda ahí como polémica, queda como duda, cada quien tendrá su punto de vista. Lo cierto es que el Gyotish original se ocupaba, como decíamos, de hacer el calendario para encontrar las fechas de los rituales de sacrificio, y ni siquiera hablaba de planetas, simplemente usaba el calendario, ni siquiera mencionaba los planetas, pero eventualmente van surgiendo, se van metiendo los planetas en esto. Existían ya menciones de algunos demonios, los demonios que causan los eclipses en estos textos, el Atharva Veda y el Chandogya Upanishad, en el cual se menciona inclusive un demonio que posteriormente va a ser muy importante en Gyotish, en el Gyotish hindú, el Rahu, ¿sí? Una entidad en la sombra que se supone responsable de los eclipses y meteoros. Aquí vemos precisamente este personaje Rahu con ese círculo que es representación del sol y cómo se lo está tragando. Y vamos a ver cómo este personaje eventualmente se convierte en una parte muy importante del Gyotish e inclusive funciona como un planeta no físico, sino un planeta, dijéramos, una presencia energética en el cielo. La astrología occidental lo reconoce con otro nombre, pero ellos lo consideran inclusive planeta, cosa que la astrología occidental jamás lo ha reconocido de esa manera. Entonces, y aquí es donde decíamos empieza la idea de los grajas. Los grajas son los planetas, pero antiguamente graja, la palabra graja simplemente significaba demonio. Y entonces ese demonio que ocasionaba los eclipses, anterior a los textos que veíamos hace rato, precisamente en el Rig Veda, que es muy anterior, mencionaba a ese demonio como Svarbhanu, y Svarbhanu va a tener una importancia también relevante en lo que es la astrología Jyotish. Pero no se le dio el nombre de graja a este Svarbhanu hasta textos posteriores, como es el Ramayana o el Mahabharata. Entonces vemos cómo se tiene un fuerte contexto de tipo religioso, tiene un fuerte contexto de tipo predictivo, tiene un contexto ritualístico, y en eso se diferencia mucho de una astrología occidental. Como decía al principio, no son más las diferencias que las similitudes. Pero vamos a ver algunos temas relacionados, ya que vimos esta pequeña introducción de dónde viene el Gyotish, por qué se llama Gyotish, por qué maneja un poquito el tema religioso a través de los Vedas, el ritual y demás. Vamos a conocer ahora cuáles son las bases del Gyotish. Las bases del Gyotish es el Bandhu, un término designado en los Vedas, y qué es esa conexión entre el macrocosmos y el microcosmos. Otra similitud con nuestra astrología occidental de origen helenístico, estrictamente, porque nosotros también mencionamos el principio de que como es arriba es abajo. Entonces este Bandhu es de alguna manera una relación, esa conexión entre lo de arriba y lo de abajo. Nos vemos que aquí hay una similitud y sus bases son las mismas. Existe relación entre lo que sucede arriba y lo que sucede abajo. Sin embargo, ellos basan su práctica en el zodíaco sideral, que se diferencia del tropical. Nosotros en Occidente usamos zodíaco tropical. Esto es, las estaciones y los signos empiezan el 21 de marzo. Coincide el inicio de la estación con el inicio del signo. Igual el verano que acaba de empezar empieza con el signo de Cáncer. Mientras que para ellos las constelaciones son el zodiaco primordial, ¿sí? Entonces, para poder encontrar en dónde empiezan sus signos, tenemos, o sus constelaciones, su zodiaco, tenemos que utilizar el Ayanamsa. El Ayanamsa es ese ajuste entre un zodiaco y otro, entre un zodiaco de estrellas y un zodiaco de signos. Nosotros manejamos un zodiaco de signos, que es un zodiaco tropical, que es un zodiaco estacional, se basa en las estaciones del año, mientras que ellos manejan un zodiaco de estrellas, que sabemos que existe. De hecho existe la astrología sideral occidental, el estudio del zodiaco desde la perspectiva de las estrellas, sí existe, pero básicamente en Occidente la mayor parte de las escuelas utilizamos el zodiaco tropical. Entonces, para poder encontrar la diferencia entre estos dos zodiacos existen diferentes visiones. ¿Por qué? Porque el inicio de las constelaciones en la antigüedad jamás fue definido, nunca nos dijeron dónde empezaba una constelación y terminaba la otra.
Entonces, se supone que sería en base a estrellas, obviamente, pero no existe un consenso respecto a si la constelación empieza con la estrella o hay alguna división antes de la estrella y abarca un espacio mayor o menor que las estrellas involucradas. De hecho, las divisiones que tenemos en Occidente fueron hechas apenas a principios del siglo pasado, a principios del 1900, y fueron hechas de manera estrictamente astronómica, esto es, sin ninguna inclusión de los antiguos conocimientos astronómicos. Entonces, pues cada quien va a poner el inicio del zodíaco sideral donde considere, ahorita vamos a ver ese en más detalle, pero es lo que ellos llaman el ayanamsa, el ajuste entre el zodíaco de las estaciones que empieza invariablemente el 20 y 21 de marzo y el inicio de las constelaciones que va a ser un poquito anterior, algunos días antes. Bien, ya después hablaremos un poquito más del ayanamsa, ¿sí? De hecho existen varios ayanamsas que utiliza la astrología hindú, algunos nombres como el Raman, el Krishnamurti, pero básicamente es el ayanamsa de Lahiri el que más se utiliza, ¿sí? Es básicamente el que más se utiliza, el que más se conoce y el que más se respeta, y lleva el nombre obviamente de su inventor, el astrónomo en este Lahiri, que es el sistema, decíamos, más frecuente. Aquí vemos en la diapositiva, vemos en la imagen, este ajuste de cómo nuestro zodiaco empezaría a 0 grados Aries, ahí está perfectamente marcado Aries en la parte inferior izquierda, de arriba está Piscis, y vemos aquí esta ventanita, que es precisamente esta ventanita gris, que es el ayanamsa, el inicio del zodiaco de las constelaciones, y el ajuste, que corresponde a un poco más de 24 grados. Entonces vamos a ver qué nos dice este ayanamsa Lahiri. De hecho, en la red nosotros podemos encontrar una cantidad grande de valores de la ayanamsa, ¿sí? Todas, buenas tardes, de todas estos ayanamsas, todos andan alrededor de entre 20 y 30 grados. Bueno, básicamente 28, casi 29 grados de Dvashkol y 20 del ayanamsa Sasasian. Entonces, el de Lahiri nos habla de 24 grados con 11 minutos. Entonces, vemos cómo hay diferentes versiones de dónde estaría el inicio de la constelación de Aries. Aquí lo podemos ver en la imagen, aunque aquí nos marca 24/7, la Lahiri marca 24/11. Tenemos cómo para ellos la constelación de Aries empieza pues, un poquito adelante del signo de Piscis. Entonces, vemos cómo están desfasados básicamente por un signo. Entonces, cuando para nosotros empieza el signo de Piscis, el mes de febrero, ¿sí? Para ellos ya está empezando la constelación de Aries, entonces su zodíaco empieza un poquito antes del de nosotros, y con esta longitud de 24/11. Tomen en cuenta el ayanamsa, este ayanamsa va a ser importante en una técnica que vamos a ver hacia el final de la presentación, pero nos resulta muy interesante saber este desfase de 24 grados aproximadamente. Entonces, se cree que el ayanamsa se utilizó en los textos védicos, aunque nunca nos dicen cuáles, como decíamos, es esa dificultad con el estudio de la historia en estos países que no siempre están basados en los mismos términos calendáricos que usamos nosotros. Nos dice que algunos textos védicos, aunque no nos dicen en cuáles, mencionan que el ayanamsa habría sido usado desde 1500 años antes de que Hipparco lo descubriera la presión de los equinoccios, que es el que da origen al ayanamsa. Pero como decimos, es algo que se dice, que se comenta, que se supone, pero que no se justifica en forma histórica. Bien, ahora, ¿qué sucede con la astrología en la vida del pueblo hindú? Sigue siendo una faceta muy importante de sus creencias populares en todo el subcontinente. Y en la India, tradicionalmente los niños reciben su nombre basado en su carta, que se llama Kundali. Kundali es el nombre de la carta. Aquí vemos una carta hindú. Vemos cómo sus casas no siguen el orden de las nuestras. Bueno, el alineamiento, vamos, el orden sí, ahí está la 1, 2, 3, 4, 5, pero empieza en diferente lugar. La de nosotros siempre empieza al lado izquierdo. Sus cartas son cuadradas, sus casas a veces son cuadradas, a veces son romboidales, como en este caso, o triangulares. En fin, son gráficos distintos, aunque la carta básicamente representa casas, representa signos y representa planetas, igual que en la occidental. Entonces, todos los conceptos astrológicos están muy presentes en todo su calendario, sus días festivos, en sus tomas de decisiones, sobre todo decisiones relacionadas con matrimonio, negocios, mudanzas, cambio de casa, bien, todo ese tipo de cosas son muy importantes para ellos y se van a utilizar la asesoría
del especialista en el Yoti, es decir, en el astrólogo. Bien, ellos utilizan 9 planetas. Algunas visiones modernas de la astrología Yoti ya utilizan los planetas que nosotros utilizamos, y los transaturninos, Urano, Neptuno y Plutón. Pero en general se mantienen básicamente con estos 9 planetas, utilizando 2 que no son planetas en la astrología occidental. Entonces, para el pueblo hindú o para muchos de los habitantes de este país, siguen creyendo que los planetas tienen una influencia a lo largo de la vida del ser humano, y esas influencias son fruto del karma. Entonces, ellos conocen el Navagraha. Navagraha quiere decir 9 planetas, 9 grajas, ¿sí? O deidades planetarias que son considerados subordinados de Ishvara en la administración de justicia. Ishvara es, dijéramos, el ser supremo para algunas versiones del hinduismo, y Ishvara utiliza a estos subordinados, dijéramos, a estos deidades menores, conocidos como Navagraha, los 9 cuerpos, los 9 planetas, o deidades planetarias, que se dedican a aplicar esa justicia entre lo humano. Son estos 9 planetas, incluyendo el Sol y la Luna, y de Mercurio a Saturno, incluyen también los 2 nodos de la Luna. Los nodos de la Luna, decíamos, son considerados para ellos también como planetas y forman parte del Navagraha. Bien, vamos a entrar un poquito más a fondo en lo que son algunas de las diferencias más importantes en la visión astrológica de los hindúes. Tienen varios subsistemas. Estar lleno de subsistemas sería motivo de muchísimas horas de poder entender a fondo lo que es la astrología védica, y cada uno de sus subsistemas se utilizan para interpretación y predicción, como decíamos, con cosas que no aparecen en la astrología helenística. Ejemplo de ellos son los nakshatras. Los nakshatras son conocidos como mansiones lunares o asterismos. También los chinos tienen un sistema de Siu. Los Siu son equivalentes a las mansiones lunares, a los nakshatras, y a las manasiles también, que tienen los árabes, también mansiones lunares. Entonces, el sistema de mansiones lunares, o llamémosle signos lunares, no es exclusivo del Yoti, del Veda. Lo conocen los chinos, los conocen los árabes, y en Occidente se conocen también como mansiones lunares, aunque son menos utilizados. Entonces vamos a ver un poquito de los nakshatras, estos 27 o 28 partes, ¿sí? Pero vamos a ver primero cómo se divide el zodiaco sideral, que ya tenemos aquí. Conocido como Nirayana, el zodiaco sideral, al igual que el Sayana. El Sayana es el zodiaco tropical que todos utilizamos en Occidente. Se divide en 12 partes que se denominan Rashi. Son los 12 signos, los Rashi. Y los dos sistemas, decíamos, son idénticos en cuanto utilizan los mismos 12 signos, básicamente con los mismos 12 nombres. Hay unas pequeñas diferencias que vamos a ver, pero ellos utilizan el inicio en la forma sideral, utilizando las constelaciones, mientras que nosotros en Occidente utilizamos básicamente el zodiaco tropical, que ya hemos comentado. Bien, entonces vamos a ver pues estos 12 signos. Ya decíamos que después de casi 2000 años, pues estos dos zodiacos se han ido moviendo, se han ido desplazando uno con respecto al otro, y eso es debido a la precesión de los equinoccios, también un fenómeno de un movimiento del eje terrestre que va girando lentamente sobre sí mismo, una especie del trompo, de la peonza, cuando está terminando de su giro, que empieza a tambalearse. De esa manera se bambolea también el eje de la Tierra, en un movimiento muy lento, y que hace que ya se han desfasado básicamente, decíamos, unos 24 grados, alrededor de 30, sí, todavía no alcanzan, pero en eso van. Como resultado, los planetas se van a encontrar alineados con las constelaciones y no en base a los equinoccios. Nuevamente vemos aquí la diferencia. En el círculo más interior aparece arriba en rojo Aries, se dice Ari. Después tenemos el zodíaco sideral, en donde vemos que está el inicio de Aries, ¿sí? El inicio de Aries que está hacia la izquierda, cargado hacia Piscis, y vemos cómo ese se encuentra apuntando precisamente, aquí está al revés, bueno, pero vemos, sí, porque está girando al revés. Vemos cómo el inicio de Aries se encuentra en la constelación de los peces, y qué es lo que nos interesa en este momento, pues, que cómo las constelaciones están desfasadas con respecto a los signos que ya hemos comentado. Entonces vamos a ver cuáles son sus fechas debido a este desplazamiento. Sus fechas son alrededor de la mitad del mes, entre el 13 y el 17 más o menos, así como las nuestras van del 19 al 22 aproximadamente del mes para cambio de signo. Para ellos el cambio de signo está muy cerca de la mitad del mes. Aquí vemos los nombres de los signos: Mesha,
Vishava, Mithun, Karka, Sinha, Kanya, que son de Aries a Virgo. Vemos como aquí en estos primeros 6 signos las traducciones son básicamente iguales: carnero, toro, gemelos, cangrejo, león y joven virgen. Kanya básicamente se refiere a la joven que no se ha casado. Básicamente es la interpretación de la palabra Kanya. Se utiliza muchas veces en términos, sobre todo legales, allá por el hecho de hablar de una jovencita que aún no ha sido comprometida en matrimonio, que aún no se ha casado. Entonces, esos son los primeros 6 signos. Los otros 6 signos de Libra a Piscis: Tula, Balanza, Vrishika, Escorpión, Danus. Danus no representa a un arquero ni representa a un centauro, simplemente Danus es un arco. Makara no tiene nada que ver con Capricornio, que es una cabra marina, es un cocodrilo. Entonces vemos cómo hay pequeñas diferencias en los nombres. Kumba, que no representa un aguador, simplemente al cántaro, al recipiente, y Mina, que sí quiere decir peces. Entonces estos son los 12 signos, los Rashi, como decíamos, muy semejantes, simplemente sus fechas van cambiando. Aquí vemos el otro que va desde octubre 16, que es el más lejano a lo mejor, hasta los menos, que es abril 12. O sea, vemos cómo va entre el 12 y el 16 más o menos el cambio de sus signos, mientras, como decimos, en otro va, nuestro va aproximadamente del 19-20 hasta el 21-22. Pues más o menos cómo van cambiando los signos allá. Y pasamos ahora a ver los famosos nakshatras, que decíamos que es un zodíaco lunar. Ya vemos el zodíaco solar, muy semejante al que nosotros usamos, excepto que es basado en constelaciones y no en signos. Vamos a ver el zodíaco lunar, conocido, decíamos, como nakshatras, que actualmente son 27 divisiones iguales, que cada uno se relaciona con ciertas estrellas. También hay estrellas ahí, para todos ellos todo es estrella. Así como los rajis, los signos se van dando en función de las constelaciones, pues los nakshatras se dan en función de ciertas estrellas, asterismos, por eso llamamos asterismos. Estos conjuntos de estrellas que no llegan a ser constelaciones, son más pequeños. Entonces, tenemos 27 identificados con estrellas importantes, y en la astrología hindú del medievo había sistemas de 27 y de 28. Actualmente solo se utiliza un sistema fijo de 27 nakshatras y que cubre cada uno 13 grados 20 minutos de la eclíptica, es decir, son divisiones muy pequeñas, son 27 signos de 13 grados y medio aproximadamente, y a su vez cada nakshatra se divide en 4 partes iguales que se denominan padas y que tienen 3 grados y 20 minutos cada uno, ¿sí? Sin embargo, ese 28 nakshatra, ese nakshatra número 28 que fue eliminado en el sistema actual, sigue presente por ahí, se le llama Abhijita, y este Abhijita es un nakshatra muy interesante. Vamos a estudiarlo un poquito, porque tiene un simbolismo muy, muy curioso. Abhijita es un nakshatra que se encuentra ubicado en el lugar número 22 entre los nakshatras de los que ya hablamos, vamos, ¿sí? El Abhijita es una estrella especial y poderosa, es la estrella Vega, ahorita vamos a ver, ¿sí? Se supone que trae muchísima fortuna y éxito, y que las personas nacidas en ese periodo me refiero a que la luna estaba en ese nakshatra, no el sol. Entonces, las personas nacidas bajo ese periodo tienen una fuerte determinación y la capacidad de superar obstáculos en la vida. Se le considera muy auspicioso, se asocia con la victoria, la prosperidad, la energía positiva. Como decíamos, es una nakshatra muy interesante, se encuentra en la constelación de Capricornio. Vamos a ver más detalles de este nakshatra. En la constelación de Capricornio, entre los grados 640 y 1053, ¿sí?, de la constelación de Capricornio, es decir, en la última parte de un nakshatra que se llama Uttara Shadana, y entre otros que se llama Sharavana, aparece ese nakshatra Abhijita. Esto es, el Uttara Ashadana es el número 21, ¿sí? Sharavana aparece como el número 22 en el contexto regular de los nakshatras, pero este está intercalado, está metido ahí, y entonces, como se dice, no es un nakshatra regular, está intercalado, es decir, está tomando partes de uno y partes de otro, del 21 y del 22. Entonces, en términos técnicos, ocupará el lugar número 22, y no se menciona con frecuencia como los demás asterismos. Asterismos, decíamos, son los pequeños grupos de estrellas que forman los nakshatras, decíamos los manasiles de los antiguos árabes, o los siu de los antiguos chinos. Entonces, son las menciones lunares, y no se le menciona mucho, pero es muy importante.
busquen su luna, si está por ahí, alguna cosa benéfica tendrán. Y vamos a ver dónde viene esta leyenda de los famosos nakshatras. Para los hindúes, Chandra es el dios de la luna, no es diosa, es dios de la luna, Chandra. Y Chandra tiene 27 esposas, esto es una por cada día de su ciclo natural. Entonces, aquí lo vemos en la diapositiva, como aparecen 27 esposas, 27 fases o 27 días lunares que se van mostrando aquí desde la luna llena en la parte horizontal hasta la luna nueva que está en la parte vertical, como va creciendo y disminuyendo. Es simbólico, obviamente no representa el ciclo real porque está partido en dos, hay dos llenas y dos nuevas, pero bueno, es un símbolo de este personaje, este Chandra, que es el dios de la luna y que tiene 27 esposas y cada día pasa la noche con una de ellas, es decir, con uno de sus 27 nakshatras, con uno de sus 27 cónyuges o 27 esposas, y esas 27 son hermanas, pero tienen un hermano, y ese hermano es este nakshatra Avijita, que es masculino, es el hermano de los otros 27, y como decíamos es la número 22 en el sistema de 28, si hacemos 28 va a quedar el número 22, y decíamos es el nombre sánscrito de la estrella Vega en la constelación de la Lira. Entonces, bueno, es un poquito de qué es este nakshatra y un poquito de los nakshatras. Debido al tiempo vamos a ver simplemente algunas nociones de astrología védica, y vimos un poquito de los nakshatras, vamos a ver otro tema, vamos a ver qué otro tema tenemos por aquí. Terminamos con este nakshatra que decíamos el Avijita, que se considera rey sobre los demás nakshatras, y se dice que hacer alguna adoración, algún sacrificio, se puede ganar el favor de este nakshatra y otorga poder para remediar todos los demás nakshatras, y se considera importante en la astrología predictiva y para arreglar cuestiones del karma. A final de cuentas, Avijita y muchos de los términos que utilizamos corresponden a deidades, y la mayor parte de ellas relacionadas con Vishnu. Como vemos, tiene un trasfondo muy religioso toda esta astrología. Ahora vamos a ver qué sucede cuál es nuestro nakshatra. Vamos, cada persona nacemos en un momento, sabemos, de acuerdo con la astrología, es el objetivo de la astrología, saber en qué momento nacimos, y nacimos bajo un nakshatra. Ese nakshatra bajo el que nacimos se llama Janam Nakshatra, pero no está relacionado con la posición del sol, ese es nuestro Rashi. Nuestro Rashi está relacionado con la posición del sol y tiene que ver con la fecha que ya veíamos anteriormente, y el nakshatra, el Janam Nakshatra, es aquel en donde se encontraba la luna cuando nosotros nacimos. Entonces hay que saber exactamente la posición de la luna y en qué nakshatra se encuentra. Nos vemos pues que la astrología también en el Jyotish es más bien de tipo lunar, pone mucho más énfasis en la luna. El Rashi existe, nuestro signo existe, pero lo importante es el nakshatra, porque el nakshatra nos puede hablar de muchas más cosas. Entonces vemos que aparte de ser una astrología sideral, también es una astrología lunar. Entonces decíamos, vamos a pasar ahora a otra técnica de la astrología hindú, que son los dashas. Los dashas, que significa estado de ser, tiene que ver con ciertos periodos planetarios, que como vemos aquí están mencionados los periodos planetarios. Cada planeta tiene un periodo, ese número son años en los cuales ese planeta nos está influenciando, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde se encuentre ese planeta y sus potenciales efectos, puede tener una influencia sobre nuestro estado de ser, sobre cómo nos sentimos. Entonces, el sistema Dasha se apoya en el reconocimiento de que los planetas están activos y pueden influirnos a nosotros en una parte de la vida. Por eso decimos que es una astrología mucho más predictiva. Entonces van a decir, ok, tú en estos 7 años, por ejemplo, estás pasando bajo el Dasha de Marte, entonces va a estar influenciado por Marte de manera muy profunda, muy inconsciente. O estás manejado por el Dasha de Júpiter, eso te lleva 16 años. Y en fin, el más amplio es el de Venus, que son 20 años, si es que los llegamos a vivir. Vamos a ver cómo funciona esto de los Dashas, ¿sí? Entonces dice que es un momento en que el sistema Dasha nos muestra en qué momento los planetas están activos en nuestra vida. Entonces el planeta regente, se llama el Dashanata, o señor del Dasha, nos afecta, como decíamos, de maneras inconscientes, eclipsa nuestra mente y nos hace actuar de acuerdo a la naturaleza del planeta. Entonces puede ser un planeta, puede ser un periodo benéfico de 20 años de Venus, un periodo maléfico de 7 años de Marte. Entonces debemos actuar inconscientemente en función de ese Dashanata, de ese señor del Dasha, bajo el cual estamos viviendo. Vamos a ver cómo podemos obtener este valor, ¿sí? Existen varios sistemas de Dasha, cada uno tiene su área de aplicación. Entonces hay Dashas de los grajas, Dashas de los planetas que vimos, hay Dashas de los Rashis, es decir, Dashas de los signos, ¿sí? Pero el sistema principal utilizado por los astrólogos es el Vimsotari Dasha,
que de acuerdo con ellos es el adecuado para el Kali Yuga. De acuerdo con los hindúes, nosotros nos encontramos en el Kali Yuga, la edad de hierro, la edad oscura, ¿sí? Es la visión que ellos tienen. En ese sentido, habría que considerar algunas cosas importantes, o sea, el hecho de que ellos hablen de estar en el Kali Yuga se refiere a la zona en la que ellos viven. Esta visión de las diferentes zonas geográficas es muy interesante. Aparece también en la astrología de los mayas en México. Ellos tienen en su carta, en su horóscopo, en su visión astrológica, mencionan 4 signos formando una cruz y mencionan que uno de esos brazos de la cruz es un cargador. En cierta ocasión tuve la oportunidad de platicar con astrólogos, con algunos astrólogos mayas, y ellos me decían que los cargadores son exclusivos de la región, entonces que cada región debe encontrar sus propios signos cargadores. De igual manera, para los hindúes seguimos metidos en un Kali Yuga, en su ciclo oriental, ellos se encuentran en el Kali Yuga. Desde esta perspectiva, nosotros en Occidente estamos hablando de haber entrado ya en otro Yuga, en un Satya Yuga. Entonces, ellos van a seguir defendiendo su Kali Yuga y nosotros seguimos defendiendo estar entrando en un Satya Yuga, es decir, una edad de oro, una edad de luz. Ellos hablan de un Kali Yuga, una edad de oscuridad. Entonces, según ellos, si seguimos en esto, el sistema más adecuado para utilizar los dashas es el Vimsotari Dasha. O bien, algunos otros temas interesantes, las diferencias de visión en cuanto a las dos astrologías, y como estamos viendo, cada vez se separan más, en vez de acercarse. Los puntos diferentes son mucho mayores que los puntos de convergencia. Bien, entonces los periodos planetarios, decíamos, es cuando indican cuando los cuerpos, cuando los planetas van a ejercer influencia, como decíamos, de acuerdo a nuestro signo, casa o aspectos en la carta natal. Es decir, si el planeta está bien en la carta natal, sus efectos durante esos años serán favorables; si está mal, pues no lo serán. Entonces eso depende del signo, del Rashi, de la casa, las babas que vamos a ver, de los aspectos que también vamos a ver, y vamos a ver cómo la diferencia de concepto en aspecto también es completamente opuesta a la que nosotros tenemos. Entonces, el Dasha de Venus, que decíamos dura 20 años, nos puede dar, si Venus está bien aspectado, un periodo de felicidad y opulencia, si es favorable su posición. Bien, 20 años. ¿Cómo sabemos cuándo empieza nuestro Dasha? Que es un periodo de 120 años en general. Ellos manejan la posibilidad de vivir 120 años y por lo tanto vivir cada periodo de estos 7 dashas, son 9. Son 9 dashas, porque ellos involucran aquí a los nodos de la luna, Ketu y Rahu. Entonces vamos a ver ahorita cómo podemos conocer en qué dasha nos encontramos. Aquí está la duración de los dashas que ya hemos comentado. Tenemos el más largo con Venus, Shukra, esos son los nombres también de los planetas. Shukra, 20 años. Seguido por Saturno, Shani, de 19 años, y el más pequeño, Marte, Mangala, de 7 años, y Surya, el Sol, de 6 años. Son los pequeños, y los grandes de 19-20, los pequeños 6-7. Los demás en ese lapso, pues Chandra, de 10 años, Brahaspati, Júpiter, que también se le llama Guru, 16 años, Rahu, que decíamos uno de los nodos de la Luna, el nodo norte, 18 años, Ketu, que es uno de los, el nodo sur de la Luna, 7 años. Entonces, son los periodos de los dashas, lo que duran, y decíamos, vamos a ver cómo nosotros podemos saber en qué dasha nos encontramos. El primer dasha se calcula de acuerdo a la posición de la luna en el nacimiento. Volvemos a la posición de la luna. ¿Y cómo lo sabemos? Porque va a ser de acuerdo a qué planeta rige al nakshatra en que se encuentra la luna. Es decir, qué planeta rige al signo lunar en el que se encuentra la luna en el nacimiento, ¿sí? El signo lunar son los nakshatras. La luna está en un nakshatra. Ese nakshatra está regido por un planeta, y ese planeta nos dice cuál es el dasha cuando nosotros iniciamos nuestra vida, y a partir de ahí, en el orden que vimos, veremos qué nakshatra qué dasha nos sigue y en cuál nos encontramos de acuerdo a los años vividos. Bien, otra técnica totalmente ajena a lo que es la astrología occidental, los dashas. Sí existen en ocasiones periodos, nos hablamos de que, por ejemplo, que si la niñez está regida por un planeta, que si la juventud por otra y demás, pero no con esta grave complejidad que tenemos aquí. Bien, entonces vamos a ver alguna otra técnica por aquí de la astrología hindú, ¿sí? Los grajas, ok, vamos a hablar ahora de los grajas. Decíamos, son los planetas, vamos a ver un poquito más de los planetas. Sí, básicamente, graja se puede traducir como planeta. Entonces,
tenemos una carta, porque hay varias cartas, de hecho vamos a hablar de dos de ellas al menos, varias cartas en donde no todas aparecen planetas. Entonces, en las cartas en que aparecen grajas, en que aparecen planetas, nos dicen cómo pueden afectar los planetas a la toma de decisiones. Entonces, se supone que los planetas simbolizan detalles importantes que tienen que ver con la profesión, el matrimonio, la longevidad, ¿sí? Y estos indicadores que dan los planetas se llaman caracas. Entonces, según este autor, para Shara, considera que Atma Karaka es el más importante, ya que significa amplios contornos de la vida de una persona. ¿Por qué Atma Karaka? Porque sería el planeta regente del alma. Atma es una palabra que significa alma, entonces el indicador Karaka, el Atma Karaka, indicador del alma, sería el más importante, ya que nos significa amplios partes, amplios contornos de la vida de un individuo. Entonces vemos cómo también los planetas nos van a indicar cosas, pero cosas relacionadas con detalles como profesión, matrimonio, longevidad, cosas que nosotros no manejamos tanto a través de los planetas, sino a través de las casas en Occidente. Entonces vemos más diferencias cada vez, ahorita hablando de los grajas. Entonces, estudiar los grajas, el Navagraha, el estudio de los 9 planetas, que como ya sabemos son estos, incluyendo al nodo norte y sur de la Luna, que los consideran planetas energéticos, planetas invisibles. Entonces, habría que profundizar en el estudio del Navagraha para poder conocer a fondo la astrología Yoti, la astrología védica, y puede promover el descubrimiento de los periodos en los que los grajas están activos, que ya veíamos en los dashas, y que se pueden dirigir los asuntos de las personas y los acontecimientos. Ahora, los grajas también tienen influencia no solo sobre los dashas, sino sobre periodos más cortos, más pequeños. Pero es todo un estudio de ciclos que habría que hacer para entender, y no tenemos tiempo para todo esto. Entonces, vamos a ver un poquito de estos dos planetas misteriosos que nos aparecen aquí, que nosotros en Occidente no consideramos planetas, que son el nodo norte y el nodo sur de la Luna. Vamos a ver un poquito de su mitología, un poquito de su influencia, para complementar, a final de cuentas, pues el estudio de los planetas, si bien es diferente, gracias, pues sigue representando los cuerpos que conocemos. Surya sigue siendo el sol físico, Chandra sigue siendo la Luna, en fin, pero estos nodos de la Luna. Esbarbano, decíamos que vamos a hablar de ese demonio, aparece en el mito. Esbarbano es un demonio que se mete entre los devas. Los devas son los dioses. En alguna parte de la mitología hindú, los dioses se alían con los demonios. Esto es una parte interesante porque, a diferencia de la cultura cristiano-católica occidental, en Oriente los dioses y los demonios se pueden poner de acuerdo, pueden trabajar juntos, van a estar peleados a final de cuentas, pero pueden trabajar juntos ante ciertas circunstancias, y lo hacen para revolver el océano cósmico y rescatar algunas cosas perdidas, entre ellos el néctar, el amrita, como ellos lo llaman. Tienen que rescatar el amrita, para eso se juntan los dioses y los demonios, y ahora que se recupera el amrita, los devas, los dioses, se lo dan a beber unos a otros para que logren la inmortalidad. Pero Svardhanu, que es un demonio, que es un graja, engaña a los devas, a los dioses, se logra meter en la fila, toma un poco de amrita. Es una visión así un poquito crítica, dijéramos, porque tipo serie de televisión, ¿no? De que está en la fila, se dan cuenta en el último momento, pero ya logró tomar algo de amrita cuando se dan cuenta. Entonces ya no pueden matarlo porque es inmortal, ya tomó de la amrita. Entonces Mohini, que es una versión de Vishnu tiene muchas versiones, igual que Krishna. Mohini, con su chakra, con su rueda, es un arma que ellos utilizan, un arma aventadiza, un arma voladora, pues avienta su chakra, decapita a Svardhanu, pero no puede morir, ya tomó de la amrita, es inmortal. Entonces queda vivo, pero en dos partes. Su cabeza se denomina Rahu y el resto del cuerpo se denomina Ketu, y es como se convierten en planetas este personaje, y por eso siempre están opuestos uno al otro, o sea, ahí van avanzando juntos, uno en el mismo sentido, pero uno opuesto al otro, y se convierten automáticamente en enemigos de Surya y Chandra, los dioses del sol y la luna. Los persiguen todo el tiempo, de repente los alcanzan. Eso lo vemos en la dinámica celeste. El sol va alcanzando al nodo norte, va alcanzando al nodo sur, 2 veces al año, los eclipses. Entonces nos dice el mito que cuando Rahu alcanza a Surya se lo traga, pero es solo una cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Pues que pasa por la boca, pasa por la garganta, ya no tiene dónde ir, sale nuevamente, y entonces reaparece Surya. Y es el eclipse, es la explicación de los eclipses.
Rahu tragándose a Surya por su cabeza, o sea, la cabeza de Rahu tragándose a Surya y teniendo lo que expulsar por la garganta, ya que ha sido decapitado, y entonces reaparece Surya por el otro lado. En fin, diferentes mitos que se utilizaban en la antigüedad para narrar el efecto de los eclipses. Entonces, ahí es donde surgen estos dos planetas, Rahu y Ketu, son utilizados, a veces se relacionan con Sagitario y Géminis, pero en general no tienen regencia específica sobre los rajis, sobre los signos. Entonces, es un poquito de estos dos planetas invisibles, como decíamos, planetas que son simplemente puntos energéticos. ¿Qué nos quiere decir Rahu y Ketu? Rahu nos dice representa la parte material, pues la parte de poca responsabilidad, la indiferencia, la travesura, el miedo, la insatisfacción, la obsesión, la confusión. Vemos cómo ya Rahu, que es la cabeza del dragón o el nodo norte, se considera más bien poco serio, se considera algo confuso, algo miedoso, se le considera negativo también, aunque también se asocia con la ciencia del ocultismo, curiosamente. Y tanto Rahu como Ketu, decíamos, también son enemigos del Sol y la Luna, y generalmente se le considera maléfico. Rahu se va a meter siempre dentro de los planetas considerados maléficos, junto con Ketu también. De hecho, podemos ver un poquito más adelante respecto de esto, si nos alcanza el tiempo. Entonces, Rahu también nos habla de excentricidad, anarquía, falta de ética, ruptura con todo tipo de normas y tradiciones. Por otro lado, Ketu, la cola del dragón, la parte sur de los nodos, nos lleva a la liberación, nos facilita el camino a la iluminación. Vemos que desde la perspectiva occidental están dijéramos invertidos. Para nosotros el nodo norte es un punto deseable y el nodo sur es un punto del cual debemos alejarnos, pero es un punto de conflicto, además el nodo sur. Para ellos es exactamente lo contrario. Entonces nos dice que Rahu, Ketu se diferencia de Rahu en que nos conduce al interior mediante la superación y de los estímulos sensoriales. O sea, salirnos un poquito de la idea sensorial, de la idea de vivir en el mundo material y nos lleva hacia la parte espiritual. Interesante, visiones diferentes, como decíamos, y vemos cada vez menos similitudes y más diferencias entre el occidental y el Jyotish. Bien. Seguimos viendo más técnicas, como digo, está lleno de técnicas, se nos acaba el tiempo, nos queda media hora. Entonces vamos a ver ahora otra técnica. Vemos un poquito de los planetas, vemos un poquito de los signos, vemos un poquito de los nakshatras. Vamos a ver un poquito de lo que ellos llaman el gochara. Gochara es lo que nosotros decimos los tránsitos. Entonces, una de las cartas utilizadas en la astrología védica muestra la posición de los planetas en el momento de. Como decíamos, una de las cartas, no todas las cartas traen planetas, pero en las cartas sí aparecen planetas, pero la posición de los planetas, sabemos, no es definitiva. Yo se los planteo de esta forma. Yo digo, no somos tan importantes para que los planetas se detengan cuando nosotros nacimos. Simplemente le sacamos una foto y la vida sigue. Ahí queda la foto, pero la vida sigue, seguimos moviéndonos, sigo los planetas, le sacamos una foto en el momento que nacemos, pero los planetas siguen, se siguen moviendo, siguen su vida, siguen haciendo más personas y el fenómeno es exactamente el mismo. Los planetas están en constante movimiento y a medida que los grajas o planetas se siguen moviendo, este proceso le llaman ellos gochara. Y gochara es lo que nosotros técnicamente hablaríamos como tránsitos en la astrología occidental. Bien, entonces el estudio del gochara, a diferencia de nuestros tránsitos, que muchas veces nos centramos en planetas pues de avance lento, dijéramos, porque van mostrando ciclos más definidos, pocas veces nos involucramos en los tránsitos de los planetas rápidos. Allá volvemos al revés. El estudio de los gocharas se centra en el tránsito de la Luna, Mercurio y Venus, planetas rápidos, aunque se pueden involucrar algunos planetas lentos como Júpiter y Saturno. Entonces los astrólogos estudian el tránsito para promover la revelación, si afectará positiva o negativamente la vida de una persona. Entonces están pendientes de los tránsitos también. En este sentido, aunque se utilizan más los rápidos que los lentos, pues sí es un poquito más semejante a nuestra astrología occidental. Son tránsitos, son los movimientos diarios de los planetas. Y en eso no hay tantas diferencias, simplemente en que su visión está más centrada en los planetas rápidos. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver otra técnica muy interesante, los yogas. ¿Ok? Yoga, bueno, ahorita vamos a ver lo que quiere decir yoga, algunos que ya manejamos estos términos ya los conocemos, entonces vamos a repasar esto. Pero en este caso, en el Jyotish, en la astrología védica, yoga es una combinación específica de planetas, es decir, cómo se reúnen ciertos planetas. Y esto es de gran importancia, ya que nos puede dar fama, estatus, riqueza, autoridad, o lo contrario, nos puede dar desgracia y miseria. Esto es, si los planetas están en ciertas posiciones específicas, pueden ser muy favorables. Si
si están en posiciones no tan buenas, pueden afectarnos de manera muy importante. Y eso le llaman ellos yogas. Existen muchísimos yogas, es decir, muchas combinaciones de planetas. Vamos a dar el ejemplo de una que otra, pero digo, sería todo un estudio, por ejemplo, es decir, hacer una plática completa sobre puros yogas en Jyotish o sobre puros dashas en Jyotish. O sea, podríamos tener no solo pláticas, sino un curso completo de cada una de estas cosas, muy profundo, muy complejo. Simplemente vamos a mencionar algunos yogas. Ya sabemos, bueno, que nos manejamos estos temas, que el yoga se deriva de la raíz sánscrita yug, que significa unirse adecuadamente, controlar judicialmente o integrar, ¿sí? Juntar algo, integrarlo. Básicamente en el Jyotish se utiliza para indicar distancias entre el Sol y la Luna, situaciones y asociaciones y combinaciones planetarias. Se forman cuando un planeta está en un signo o una casa, se relaciona con otro signo, con otro planeta, con otra casa, por ubicación, aspecto o conjunción. O sea, no porque digamos yoga es uno, tienen que ser dos planetas juntos. No, no nos vayamos con esa idea simplista de decir, si yo tengo una conjunción de estos dos planetas que están en yoga, no, es un poquito más complicado. Entonces, son muy importantes y se consideran a los yogas junto con los dashas, que ya veíamos esos periodos, el factor más importante que distingue a la astrología hindú de la astrología occidental. O sea, dos puntos en los son radicalmente opuestos, los dashas y los yogas. Los yogas sí no encuentro ninguna relación directa con la astrología occidental. Pudiéramos inventarnos a lo mejor de manera forzada alguna, pero en general van a ver cómo no tienen mucha relación. Vamos a ver algunos, ¿sí? Muchas veces los buenos o malos resultados de nuestra propia vida, de nuestras propias experiencias, de nuestro propio proceso, dependen mucho del buen o mal yoga que esté causado por los planetas. Los planetas se influyen entre sí con sambandha, que son relaciones mutuas directas o indirectas. El sambandha son relaciones que existen entre los planetas. Y los yogas auspiciosos, los yogas buenos, surgen cuando los señores de kendras son las cuadraturas, y los triconas son los trígonos, y los 90 grados o los 120 grados, aspectos que sí conocemos en Occidente, establecen una asociación. Pero en este caso no se refiere a los aspectos como nosotros los conocemos. En este caso las cuadraturas se refieren a casas que están a 90 grados uno de otro, es decir, casa 4 y casa 7, por ejemplo. Y los triconos se refieren a casa 1, casa 5, es decir, se refiere a las casas, no al ángulo exacto como lo manejamos nosotros. Entonces, si hablamos de kendras o cuadraturas o triconas o trígonos, no se refieren exactamente al mismo concepto que tenemos nosotros, sino a su relación en casa, no en ángulo exacto. Yo puedo tener un planeta en casa 1, otro en casa 4, y no estar en yoga. Perdón, no estar en trígono, en cuadratura, pero no estar en cuadratura en un caso, no en casa 4, pero si están en kendra, si están en esa cuadratura de acuerdo con el Jyotish. Ok, aunque no tengan los 90 grados. Entonces, esos son ejemplos de algunos yogas. No más puse dos, porque la cantidad es vastísima, es muchísimo. Son muchísimos yogas los que hay. Pero vamos a ver un par de ejemplos. Lo dicen los textos. Estos son, dijéramos, recetas que ya existen, que ya están dadas. Si Mercurio, Júpiter y Venus se colocan en ascendente, esto es, están en la casa 1. Mercurio, Júpiter y Venus están en la casa 1. Y Saturno se coloca en la séptima casa desde el ascendente, esto es la casa 7, vamos. La casa 7 es del ascendente. El nativo suele ser rico y lleva una vida lujosa. Entonces, necesitaríamos tener esa triple conjunción de Mercurio, Venus y Júpiter en el ascendente o en casa 1 y a Saturno en la casa 7, pudiendo estar en oposición. No nos dice que los tres tengan que estar en conjunción de acuerdo a los parámetros de nuestra astrología occidental, simplemente que se encuentren en casa 1. Cuando habla aquí de ascendente se refiere a la casa 1, ¿sí? Al Lagna, te lo vamos a ver. Cuando el señor del ascendente es el regente del ascendente, el planeta que manda en el signo ascendente, y la novena casa, entonces el regente del ascendente y el regente de la novena casa están juntos y ocupan la 10ª casa, que además tiene un aspecto benéfico de Júpiter sobre el ascendente, entonces el nativo disfruta de muchas cosas positivas en la vida. Dos ejemplos de yogas, dos recetitas, y así como esas recetas hay infinidad de recetas, o sea, de yogas, y habría que estudiar algunas para poder medio manejar un poquito el Jyotish. Este tipo de recetas yo no las conozco en la astrología occidental. No lo que haya quien las haya hecho, pero no tiene una relevancia importante, no las manejamos dentro de un conocimiento general de la astrología occidental, no acostumbramos a hacerlos, podemos suponer cosas, pero no de esta forma tan rígida, vamos, esa es la diferencia, vamos. En la astrología occidental nosotros tenemos interpretaciones basadas en el criterio de cada intérprete, de cada astrólogo, de cada estudiante de astrología.
En la astrología védica hay que aprenderse todos estos yogas. A lo mejor será válido que alguien encuentre uno nuevo, yo no sé, pero ya están los listados, dijéramos, y este es solo un ejemplo de cómo funcionan los yogas. Vamos a ver otra parte de la astrología védica. Vamos a ver los babas. Los babas son las casas, el equivalente a las casas. La carta natal del Yoti se llama Yataka o Yanam Kundali. Yo lo conozco más como Kundali, pero bueno, Yanam Kundali o Yataka, y representa precisamente las casas. Aquí vemos dos visiones, dos formas. Diferentes partes de la India manejan diferente formato de la carta natal. Y aquí vemos, no recuerdo si es occidente o oriente de la India, pero bueno, aquí tenemos la carta basada en una cuadrícula, en la parte izquierda, bueno, una cuadrícula, una retícula, dijéramos, hecha aquí con ese cuadrados dentro de cuadrados, y en la derecha 12 cuadraditos alrededor. Entonces son dos formas diferentes de manejar la carta Kundali, la carta de los planetas. Se utiliza en diferentes partes de la India, las dos son comunes, y representa el ciclo completo de la vida desde 160 grados dividido en 12 casas. Las casas se llaman babas, decíamos. Es otra similitud que tienen con nuestra astrología, similitud hasta cierto punto, ¿sí? Y son parte importante en cualquier estudio horoscópico porque nos dicen porque se dice que apoyan el descubrimiento de cómo la posición de uno en el ciclo de la vida puede afectar su futuro. Ok, entonces importante la carta, si se utiliza, sí, se llama Kundali, sí. Hay básicamente dos formatos de la carta, que son estos, sí. Vamos a ver, pues, cómo son esos babas, porque tienen ciertos rasgos muy específicos. En casi toda la astrología, la práctica tradicional del Jyotish, tienen los límites de los signos y son casas de signos iguales. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo mi ascendente en Aries, no importa cuántos grados, todo Aries es mi casa 1. Es decir, el ascendente en la astrología occidental implica el inicio de la casa 1. Si mi ascendente está a 15 grados de Tauro, mi casa 1 empieza a 15 grados de Tauro. Para ellos no. Para ellos, si el ascendente está a 15 grados de Tauro, todo Tauro es la casa 1. Existe un sistema de signos iguales en la astrología occidental. Poco utilizado, existe. Se utilizó en algún tiempo, sí, seguramente alguien lo utiliza, seguramente. Pero para la India es el sistema básico. Las casas son los signos, pero los signos empiezan donde está el ascendente. O sea, mis casas empiezan donde está el ascendente. Los signos son iguales a las casas. Es decir, tienen los mismos límites que los signos de la carta y cada signo es una casa. El comienzo empieza en el grado 0 y el final en el grado 30. Esto se determina por Lagna. Lagna es el ascendente, pero el ascendente, como decíamos, podemos estar a 28 grados de Escorpio, casi al final de Escorpio. Decimos nosotros que la casa 1 en la astrología occidental estaría básicamente en Sagitario. Aunque el ascendente esté en Escorpio, la casa 1 está en Sagitario porque el ascendente está a 28 29 grados de Escorpio. Vamos a manejarlo de esa manera en Occidente. En Oriente dicen, si el ascendente está a 28 grados de Escorpio, Escorpio es la casa 1. Entonces, así es como funcionan sus casas, ¿sí? Y así es como tenemos, pues, las casas iguales a signos en la astrología védica. Vamos a ver la naturaleza de las casas también. Aquí vamos a ver por tercios, vamos a ver 4 casas en cada diapositiva. Y vamos a ver cómo si bien en general coinciden la mayor parte con la interpretación de las casas occidentales, hay algunas que tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, el Lagna, que es el ascendente, bueno, pues representa lo que conocemos en la astrología occidental, la naturaleza de nativos, o apariencias, o carácter, en fin, comportamientos, en fin. Pero también tiene una relación con la parte anatómica, porque hay 3 cosas que están íntimamente relacionadas con el Jyotish, que son, una es el yoga, como sistema de trabajo corporal, y la otra es el sistema de la medicina, se me va el nombre ahorita, pero el sistema de la Ayurveda. En la Ayurveda, el yoga y el Jyotish están muy relacionados. Entonces, en la Ayurveda también por eso nos habla aquí de ciertas partes anatómicas. La casa 2, que se llama Dan, pues sí tiene que ver con riqueza, pero con familia, cosa que no nos checa en la astrología occidental. Tiene que ver con familia, con comunidades domésticas, con educación temprana, con herencia, cosas que no nos checan en la astrología occidental porque los veríamos en otras casas. Tercera casa, para Parakram, sí tiene que ver con hermanos y hermanas, como ya lo conocemos, comunicación, bueno, eso más o menos coincide, bellas artes, viajes cortos, grandes proezas físicas y mentales, no coincide con la astrología occidental, y bueno, ciertas partes anatómicas que más o menos estarían relacionadas con lo que nosotros estudiaremos en la astrología occidental también. Shurda, la casa 4, que sí efectivamente muy parecida a la casa
4 occidental, la madre, emociones, educación no tanto para nosotros, hogar, propiedad de tierra, entorno en la vejez, vehículos, que tampoco es algo afín a nuestra casa 4, pero bueno, vemos que hay algunas diferencias y también algunas similitudes. Las casas 5 a la 8, la casa 5 sub, pues sí, los niños, amantes, recreación, devoción, especulación, juego, vientre y karma acumulado. Un detalle interesante es el karma acumulado aquí en la casa 5, bien. Ripu o Roga, la casa 6, enfermedades, muy parecido a la casa 6 occidental, pero también aparecen tíos y tías maternas, ¿okay? Litigios, siervos, preocupaciones mentales, enemigos, que no nos coinciden mucho con la occidental, extranjeros, intestino delgado. Casa 7, CAM, muy parecida, cónyuge comercial, respeto, pasión y ok. No hay muchas diferencias. Mirtu, la casa 8, muerte y longevidad, obstáculos, sufrimiento, órganos sexuales, atractivo sexual, ocultismo, herencias, encarcelamiento. Excepto el encarcelamiento, lo demás es básicamente igual que en la astrología occidental. Y las últimas tres casas, las últimas tres casas de la 9 a la 12, Bhagya, la 9 representa al padre, la suerte, estudios superiores, y estudios superiores, filosofía y religión coinciden mucho con la astrología occidental, el resto no. El guru o mentor, está bien, eso me coincide, prosperidad, viajes, sí. La casa 10 nos habla aquí de profesión, muy parecido a la astrología occidental, estatus y fama, poder, padre, suegra, gobierno, ropa, comercio, rodillas. Algunas cosas sí, otras no tanto como el comercio. En fin, hay la casa 11, amistades, esperanzas, hasta ahí vamos bien, o en coincidencia con la astrología occidental, las ganancias no tanto, clubes, actividades sociales sí, hermanos y hermanas mayores no tanto, porque aquí está dividiendo la casa 3 y la casa, la casa 11, perdón, casa 3 y casa 11 entre hermanos y hermanas, sí. No era yerno, espinillas, tobillos, ok. De ahí, la casa 12, gastos, sueño, convalescencia, placeres sexuales, no nos coincide para nada con la astrología occidental, espiritualidad, viajes, peregrinación. A partir de aquí, enemigos secretos, encarcelamiento, hospitales, asilos, sí coincide con la astrología occidental, liberación, pérdida de residencia en el extranjero, y es ok. Vemos cómo ni siquiera las casas tienen una semejanza completa, una identidad exacta con la astrología occidental. Las casas también tienen sus propias visiones, sus propias diferencias. Todo es una astrología que, si bien tiene puntos de contacto seguramente relacionados con esa visión de los griegos llevada por Alejandro en algún momento histórico a la India, pues sí pudiéramos decir que existe una visión diferente en el Jyotish, aunque con algunos pequeños puntos de contacto con la astrología occidental. Como decíamos, son mínimos comparados con todo el contexto de lo que es Jyotish. Además, las casas se dividen en 4 VAPs, o sea, son divisiones de casas que indican el estado de ánimo o lo que representa cada casa. Esos 4 VAPs son muy interesantes, nos hablan del Dharma. El Dharma, a veces en Occidente hemos perdido la objetividad respecto a lo que es Dharma. Pensamos que es un karma bueno. El karma bueno es karma. El Dharma no es un karma bueno. El Dharma es lo que tenemos que hacer. El karma es el deber. El Dharma es deber. El karma son consecuencias de las acciones. Puede haber karmas positivos, puede haber karmas negativos. Pero a veces en Occidente decimos que karma es lo positivo y Dharma es que karma es lo negativo y Dharma es lo positivo. Y no es así. Karma es lo que tenemos que hacer. Otra visión es Artha, los recursos, Kama, los deseos, y Moksha, la liberación. Esto es, existen 4 objetivos válidos en la vida, dice el Veda. 4 objetivos, 4 purusharthas válidos en la vida. Porque los antiguos místicos de la India se dieron cuenta de que el camino del yoga no es para todos. No todos pueden seguir el camino del yoga. Entonces encontraron 4 cosas que eran válidas, 4 cosas que pueden seguirse, que no es el camino del yoga. Entonces, cada existencia humana tiene 4 objetivos valiosos en la vida, que son estos: deber, recursos, deseos y liberación. Vamos a verlos. Y aparecen las casas. Entonces, estos 4 puntos son muy importantes. Vamos a ver cuáles son. El Dharma. El Dharma se va a encontrar en las casas 1, 5 y 9. Es lo que nosotros llamamos triángulos, ¿sí? Eso es nuestro deber, aparece en las casas 1, 5 y 9. Ahí vamos a encontrar nuestro camino y propósito. Tiene que ver con el Dharma, tiene que ver con lo que tenemos que hacer, nuestro destino, nuestro camino. Artha quiere decir que es válido tener recursos financieros, obtener aquí recursos y habilidades para poder asegurarnos la subsistencia
y cumplir nuestro camino propósito. Esos aparecen en las casas 2, 6 y 10. El karma, tenemos derecho a placer y a buscar el placer, que son casas 3, 7 y 11. ¿Y qué es la necesidad de deseos y disfrutes? Kama es placer, en el Kama Sutra, ¿sí? Los sutras del placer. Entonces se puede obtener placer y podemos saber cómo buscarlo a través de estas tres casas, 3, 7 y 11. Y moksha, se vale buscar la liberación. 4, 8 y 12, la necesidad de encontrar la liberación y la iluminación del mundo. Entonces eso aparece en las casas 4, 8 y 12. Entonces vemos cómo tenemos esos 4 objetivos. Podemos buscar el deber, que es lo que tenemos que hacer nuestro objetivo en la vida. Podemos buscar el recurso, cuestión de subsistencia, el dinero, el placer o la liberación. Y cualquiera de los 4 recursos es válido y de acuerdo a cómo estén los planetas en las diferentes casas, vamos a ver hacia dónde nos vamos a inclinar, hacia el Dharma, hacia el Artha, hacia el Kama o hacia el Moksha. Y entonces vemos también otra visión bastante diferente. Y vamos a ver otro ciclo de las casas que también aparece. No es exactamente igual a los nuestros porque aquí incluye el ciclo de la 1 a la 4, una primera ronda, 4 casas que muestra el proceso dentro de el proceso personal, dentro de nosotros mismos. Sí, la segunda ronda que va a las casas 5 a la 8 muestra la alquimia de relacionarnos con otras personas. Cómo relacionarnos con otros nos transforma, nos realiza una alquimia. Y por último, cómo podemos nosotros alcanzar una liberación, o sea, una universalización del yo, como yo me puedo hacer una persona mucho más amplia en conceptos, en trabajo, en visión, y eso se ve a través de la tercera ronda de casas de 9 a 12. Entonces vemos aquí un par de detalles respecto a los dados, respecto a las casas, se nos acaba el tiempo, vamos a ver qué más alcanzamos a ver, pero ya vimos un poquito de casas, de signos, ok. Vamos a ver a los drishti, gracias. Los drishti, ok, se considera un aspecto, es decir, un intercambio de energía de toda una casa, no de un planeta, de toda una casa, ¿sí? Entonces, los signos, los rashis y los planetas, los grajas, proyectan estos aspectos y su fuerza varía en diferentes puntos. Su importancia está ligada al campo de guerra entre el aspecto de un ejército de planetas como deidades o demonios. Entonces vemos que la carta para ellos es una especie de campo de guerra en donde hay grajas, demonios, y hay devas, hay deidades. Pudiéramos decir en forma rápida que los planetas más benéficos para ellos son Júpiter, Luna y Venus, ¿sí? De hecho, en los gunas, esta división de la energía de acuerdo con la visión védica, que son rajas, tamas y sattva, siendo sattva lo más elevado, lo más puro, lo más limpio, ahí aparecen Júpiter, Luna y Venus. Rajas, que es lo dinámico, activo, lo que pone en movimiento a las cosas, y aparecen Sol, Marte y Mercurio. Y tamas, la inercia, lo más denso, lo más profundo, es Saturno y los 2 nodos. Son 3 planetas por cada guna. Tamas, Saturno, nodo norte, nodo sur, rajas, Sol, Marte y Mercurio, y Sattva, Júpiter, Luna y Venus. Entonces, en ese campo de batalla donde aparecen estos personajes, pues es la carta, y en eso hay aspectos, y se están peleando unos con otros. Los aspectos benéficos naturales, como decíamos, la Luna, Mercurio, Venus y Júpiter. Aquí nos incluyen a Mercurio, que aparecen algunas como raja, pero el Mercurio está metido en todos lados. Lo ponen en muchas formas, lo meten en diferentes cosas. Entonces son aspectos benéficos también de Mercurio, junto con Júpiter, la Luna y Venus. Con muy buenos resultados, mientras que los maliciosos, que como vemos son Sol y Marte y Saturno, conducen a malos resultados. Entonces, pero los aspectos no son lo que nosotros conocemos como aspectos, son drishti, pero no son esos ángulos que nosotros manejamos en Occidente. Entonces nos dice que es obvio que cuando un planeta está colocado en una casa, influye en esa casa, ¿sí? Entonces, básicamente, si un planeta está en una casa, ese planeta va a tener que ver con toda la casa y sobre otras casas. No tiene que ver nada con los ángulos, sino con la posición de las casas. Si un planeta influye en esa casa basado en la energía, las características y las fuerzas de ese planeta, así es como un planeta influye en esa casa. Se basa en la energía del planeta, sus características y su fuerza. Su fuerza porque si está en un signo favorable o no. Además de eso, un planeta también puede influir en otras casas donde no está posicionado. Eso le llamamos un drishti. Esto es, los planetas van a mandar energía a otras casas, aunque no haya planetas, ¿sí? Entonces, drishti significa mirar, pero en el contexto de la carta natal sí quiere decir cómo influye. Así un planeta influye en la materia de esa casa basándose en la energía, las características y la fuerza del planeta. Eso es. Vamos a ver en qué forma. Aquí vemos unas rayas en el gráfico. Ok, perfecto, está bien. Cada planeta, excepto Rahu y Ketu,
lanzan su drishti o aspecto hacia la casa de enfrente. A eso se refiere con la séptima casa desde su propia posición. Es decir, simplemente está en la casa, va a tener influencia sobre la casa de enfrente. Aquí lo vemos cómo todas las casas donde dice planeta aparece una raya que va exactamente a la casa de enfrente. Entonces, ese planeta va a tener influencia sobre la casa de enfrente, haya o no haya planeta, a diferencia de la astrología occidental. No podemos hablar de una oposición porque no hay otro planeta enfrente, simplemente la casa de enfrente va a estar influenciada por todos los planetas, independientemente de dónde estén. Simplemente está en una casa, influencia la casa de enfrente. La naturaleza de los efectos de esos aspectos dependen de factores como fuerza, ubicación del planeta involucrado, la dinámica general de la carta y los patrones kármicos del individuo. Nos vemos cómo no es muy parecido a lo que nosotros manejamos. Aquí hay aspectos independientemente de la posición de otro planeta, pero el planeta va a estar influenciando la casa de enfrente, o como dicen aquí, la séptima desde su posición. Es un drishti común. Hay algunos otros drishtis especiales que vamos a ver ahorita, ¿sí? Además del drishti común, algunos planetas tienen drishtis especiales. Esos drishtis especiales, por ejemplo, Marte, aspecta la casa 4 y 8 desde su posición. Es decir, si yo tengo Marte en casa 4, entonces va a influenciar la casa 8, porque es la 4 contada desde la 4, ¿sí? 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, Marte va a afectar la casa 4 desde nuestra perspectiva occidental. Entonces, Marte aspecta la casa 4 y la 8 contados desde su posición en la carta natal. Júpiter aspecta las casas 5 y 9 desde su posición natal. Y Saturno presenta aspectos a la tercera y décima desde su posición natal. Aquí lo vemos en el gráfico, pero habría que combinar un poquito de estar leyendo y estar observando. Vemos a Marte afectando la de enfrente, que es su drishti común, y otras dos que son sus drishtis especiales. A Marte, sí aparece Marte aquí en las dos posiciones, pero nos habla de qué casa se está afectando. Rahu y Ketu aspectan a la quinta casa y la novena desde su posición en la carta, pero en el sentido inverso, es decir, no van a contar de la casa 5 a la casa 6, sino de la casa 5 a la casa 4. Y así la quinta casa que esté a partir de esa y la novena son las que son afectadas por Rahu y Ketu. No tienen drishti común Ketu y Rahu. Si no tienen influencia sobre la casa opuesta porque están uno enfrente del otro, entonces no tendría sentido que tuvieran drishti común. Sí tienen drishtis especiales. Nos vemos cómo los aspectos son una cosa completamente diferente a lo que nosotros manejamos en Occidente como aspecto. Vamos a terminar con un par de cosas. Estas son cosas muy sencillas, muy prácticas y muy útiles que yo inclusive manejo constantemente en práctica occidental de la astrología. Meto estos elementos y me funcionan muy bien. Los rajis están regidos por los planetas de la manera que ya conocemos. Marte rige a Aries y a Escorpio, Venus rige a Tauro y a Libra. Están regidos por los planetas como ya los conocemos en Occidente. Ahorita vamos a ver las regencias. Y estas regencias asignan alguna de las 4 castas. Sabemos que en la India el tema de las castas es un tema muy fuerte, pero aquí estamos hablando de castas por nacimiento, no por nacimiento genético, sino por nacimiento celeste. Es decir, mi carta me va a decir en qué casta nací, no mis genes, no mis padres. Yo puedo haber nacido en la casta de los brahmanes, aunque genéticamente o socialmente haya nacido de padres, no sé, comerciantes, por decir algo. ¿Sí? Entonces, todos los signos están regidos por Júpiter y Venus, que son Piscis, Sagitario, Tauro y Libra. Son personas que han nacido bajo la casta de los brahmanes, son intelectuales. Los signos regidos por Marte y el Sol, Escorpio, Aries y Leo, están regidos por estos planetas y son los kshatriyas, son los guerreros. Los nacidos bajo el signo de Mercurio y la Luna, que son Virgo, Géminis y Cáncer, corresponden a los comerciantes. Y los dos regidos por Saturno, que son Acuario y Capricornio, que son de la casta de los Shudras, los trabajadores. Pero no es por el Sol, ni es por la Luna, es por el ascendente. Y el ascendente sideral, además. Ya estamos acabando. ¿Ok? Las regencias son estas que acabo de decir, ya las conocemos, en donde están el Sol y la Luna entre Cáncer y Leo, después van dividiéndose. Mercurio viene después, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, en ese orden. Ya los conocemos en las regencias occidentales, son las mismas regencias. Y vamos a ver a qué nos corresponde esto de acuerdo a las castas. Con base a esta designación y tomando como base el Udaya Lagna, que es el ascendente sideral, se puede saber cuál es la actividad en la que el nativo se desempeñará mejor. Para esto necesitamos conocer el ascendente sideral. Si yo nací antes del grado 24, mi signo sideral va a ser el anterior. Yo nazco con un ascendente en Aries, mi signo sideral es Piscis. Yo nazco con un ascendente Tauro, mi signo sideral es
Aries. Siempre y cuando no haya nacido, mi ascendente no se encuentre antes del 24. Si está arriba del 24, 25, 26 grados, entonces mi signo va a ser el mismo que el que ya conozco. Así obtengo mi ascendente sideral y así podemos saber en qué casta hemos nacido y cómo nos desempeñamos mejor. Esto se va a complementar, también tenemos que ubicar en qué signo quedó mi medio cielo, usando la misma técnica. Entonces yo puedo ser un comercial intelectual, comerciante intelectual, o un intelectual shudra. El shudra es alguien que hace las cosas con sus manos, alguien que se involucra físicamente con las cosas. Puede ser un albañil, puede ser un fontanero, puede ser un carpintero, es un shudra. Un intelectual es aquel que asesora, guía, orienta, capacita, enseña. Un comerciante, el que maneja dinero. Y ¿qué me falta? Intelectual, comerciante, un guerrero. Un kshatriya es aquel que es líder en la función que le toca tomar. Puede ser un emprendedor, puede ser un político, puede ser un activista, en fin, es líder. Pues más o menos cómo funcionan las castas, yo lo aplico todo el tiempo en mi práctica, me funciona muy bien, lo encontré a la ascendente sideral, se combina con el medio cielo como una función secundaria o de apoyo, y si hay algún planeta también nos va a dar alguna orientación respecto en esa casa, en la casa 1 o en la casa 10. Terminamos pues ya con esto, con otras dos técnicas más. Navamsa, la carta Navamsa, ya sabíamos que teníamos la carta natal, decíamos Kundali, entonces es el gráfico Rashi, pero existe el gráfico Navamsa. Son dos cartas, básicamente es una carta natal. Si la carta natal se llama Kundali, pero hay una carta Navamsa. Esta carta Navamsa es el noveno armónico. Esto es, nosotros manejamos los armónicos, esto es divisiones de los signos. Cualquier programa más o menos decente de astrología les da armónicos, y de hecho se pueden conseguir en páginas de Yotish, donde les da la carta, y les puede dar la carta Navamsa también, que es el noveno armónico. Entonces, para un astrólogo hindú que se respete, siempre va a tener la carta natal y la carta Navamsa. Sí, son igualmente importantes y se consultan juntas. Mientras que la carta natal o Rashi, la carta de los signos, pues Rashi proporciona información sobre la ubicación de los planetas, y el ascendente, el Lagna, el planeta puede estar bien ubicado en la carta natal, en el Rashi, pero puede no tener sus efectos completos completamente desarrollados, porque la carta Navamsa no está apoyando. Ahorita contesto esto, permítame, ¿sí? Entonces, hay que utilizar las dos cartas para saber la función real del Yotis, de la astrología. Se tiene que utilizar la carta Rashi, la carta Kundali, que es la carta natal, y la carta Navamsa para poder saber el destino espiritual. La carta Navamsa tiene que ver con la parte espiritual. Siempre utilizan las dos cartas. Terminamos ahora sí, con los ciclos planetarios, que es otra técnica, la última que vemos, que tiene la astrología Yotis. Divide el año en 52 ciclos, ese va de cumpleaños a cumpleaños. Es decir, cuando yo cumplo años, a partir de ahí está mis 52 días regidos por cierta energía, que es uno de los planetas. Son 7 periodos, 52 días, y cada planeta rige uno de los 7 periodos en un orden específico, que vamos a ver, y con eso terminamos. Y esto nos dice que estos son los ciclos. A partir de mi nacimiento, de mi cumpleaños, estoy bajo periodo Narayan, que es el Sol, 52 días con energía, con fuerza, con impulso, contacto solar y demás. Baladev, segundo periodo con la Luna, Ananta con Mercurio, 52 días a partir del cumpleaños pueden ustedes sacar sus periodos. Krishna con Venus, Kalki con Marte, Vishnu con Júpiter, y el último periodo de los 52 previos al cumpleaños, el periodo de Amodar, que es un periodo para concretar, para cerrar ciclos. No se deben iniciar cosas, se debe ser reflexivo, se debe planear y demás. Y esos son los 7 periodos de 52 días que maneja una de las escuelas de astrología védica. Contesto la pregunta que me hacían respecto a que si es más precisa una que la otra, la occidental o la oriental. Yo creo que ambas nos aportan visiones diferentes, complementarias, útiles. Como digo, hay algunos elementos de la astrología védica que yo incluyo en mi práctica occidental, y son dos básicamente, lo que son las castas y esto de los periodos, de los 7 periodos. Los demás los he explorado un poco, me parecen interesantes, me parecen útiles, me gustan, pero es una visión personal nada más. O sea, no es que diga yo, no puedo pontificar al respecto, decir esta es mejor que la otra. Yo siento, mi visión es esta, yo siento que si nos hacemos a una forma de trabajo, la desarrollamos a tal grado que somos buenos en esa, nos quedemos con esa y vayamos lentamente integrando pequeñas dosis de otras visiones para complementar, para crecer nuestra práctica, y no estar viendo las cosas desde una perspectiva
maniqueísta de que esta es buena y esta es mala, esta es mejor y la otra es peor. Simple decían, son dos visiones. Creo yo que las dos pueden dar resultados fabulosos y sería cuestión de investigar, básicamente. A lo mejor a alguien le funciona mejor la védica, use la védica. A alguien le funciona mejor la occidental, use la occidental. A alguien le funciona mejor la sideral, use la sideral. Usen lo que a ustedes les funcione. Y con eso, bueno, terminamos, gracias, me quitaron de aquí. Francisco, nada más quisiera dar las gracias. Danyavat es el término hindú para dar las gracias y con eso concluimos pues nuestra participación el día de hoy. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Buenas tardes y no sé, hay más preguntas por ahí. Sí, pues muchas gracias, Miguel. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle, acuérdense, ya estamos sobre el tiempo. Por favor, abra su micrófono y adelante. Y su video, también abran su video cuando pregunten, por favor, Sí, si correcto, para pueden. vernos las caras. Pues yo por mi parte, Miguel, te felicito. No cabe duda que la astrología védica es algo más, que requiere de tiempo, de que requiere de análisis. Creo que la que manejamos es más fácil comparada con la védica aprender, aunque como dices tú, son complementos. Entonces, tal vez más adelante en el colegio se puedan enseñar a otra para que la gente tenga más herramientas. No sé, ¿alguien que quiera decir algo? Yo. Adelante, Fernando. Bueno, Mari Chávez quiere hablar. Buenas tardes, reverendo, buenas tardes, muy respetables. Buenas tardes a todos. Yo la pregunta que le tengo que hacer al reverendo Miguel, lo que dijo ahorita de las casas, ya lo último, de la 4 a la 8, de la 5 no, de la 1 a la 4, procesos del individuo, 5 a 8, alquimia, eso, ¿cómo lo puedo yo aterrizar en mi carta natal de la que tengo ahorita o cómo lo puedo yo ver? O, pues sí, más que nada, ¿cómo lo puedo aterrizar en mi carta natal? Bien, para eso habría que tener una visión oriental, porque así estamos viendo las casas desde el ángulo oriental, ¿sí? Entonces, efectivamente, de la 1 a la 3 me queda claro que es proceso natural, inclusive en la astrología occidental, eso lo manejamos nosotros también, de la 1 a la 3, porque soy yo, son mis recursos y es mi entorno más cercano, o mi forma de pensar. Si incluimos la 4, tendríamos que ver también la parte de qué aportó la familia a mi propio proceso. Desde ese ángulo podemos nosotros entender la 1, del 1 a la 4, ver qué es lo que aportaron, qué es lo que aporto yo, qué es lo que aporta mi familia, qué es lo que aporta mi entorno hacia mi propia formación. La segunda ronda de la 5 a la 8, cómo es que ese contacto con los demás a través de las relaciones no formales, casa 5, las relaciones con el trabajo, casa 6, las relaciones con los demás, casa 7, con la pareja, y en la parte de la casa 8, esas interacciones más profundas, más íntimas, más intensas que tenemos con otras personas, de hecho a través de la sexualidad, cómo esa va a generar una alquimia, una transformación en mí mismo, y de la casa 9, cómo yo puedo irme abriendo al mundo a través de la casa 9, la visión, dijéramos, filosófica, las metas en la vida, el trabajo en los grupos, y al final de cuentas mi propia disolución en la casa 12, pues es como lo podemos entender y analizarlo en base a los planetas que tenemos por ahí, o los regentes también, utilizando la técnica oriental desde una visión occidental también. Estoy haciéndolo de una visión occidental. Bueno, pues, Gracias. Miguel, A qué servirle. barbaridad, hombre. Nos has dado una información tremenda y pues es fabuloso. Esto me recuerda la película Ágora, Agora, Ágora, así como suena, sin H, que se la recomiendo a todos. Ahí se ve cómo en la biblioteca de Alejandría está una mujer iniciada dando clases de astrología cuando llegan los bárbaros cristianos y irrumpen y queman todo y bueno. Pero ahí tienen libros ancestrales, verdaderos joyas de todas las ciencias, esa biblioteca tenía y fue quemada, ¿no? Por los conquistadores. Como por eso mismo, pues muchos astrólogos crearon el libro de los cielos, que es la mitología para encerrar ese conocimiento, ¿verdad? Y bueno, pues es muy interesante todo esto, Miguel. Lo bueno de esta y de todas las charlas que aquí tenemos es que son grabadas. Francisco las graba y luego las sube al YouTube. Pero además, si todos ustedes que están escuchando están inscritos en la escuela, les llega directamente por WhatsApp. Y si no están inscritos, pongan su nombre en el chat y su número de teléfono
y de dónde son para que los inscribamos y después les llega la invitación para las siguientes charlas directamente. Además de que nosotros le enviamos a todos los grupos que tenemos, que son más de 1,000 personas, entre todos. Y en el WhatsApp, en el YouTube también se sube y se ve muy bien. Y bueno, los invitamos a que continúen asistiendo a estas charlas. Miguel tiene un conocimiento de 50 años de estudio de la astrología, si no es que más, y una dedicación tremenda y una capacidad enorme para poder entender esta ciencia, practicarla, enseñarla, dedicarse a ella, y además de muchas otras cosas que hace. Es uno de nuestros mejores profesores, para no, yo diría que el mejor, pero pues puedo herir susceptibilidades. Bueno, pues los invitamos a que sigan escuchándonos, viéndonos, y recuerden que en octubre en Cuautla hay un evento de astrología, un encuentro, y en Semana Santa del próximo año en Jalapa, Veracruz, a 10 kilómetros del Arran de Coatepec, tendremos el Simposio Nacional de Profesores, de astrología o de cosmobiología de la jefe Usoa, que pueden ustedes participar presencialmente viniendo a Jalapa, yo estoy aquí en Jalapa, o lo pueden tomar en línea. Y de aquí pueden visitar Jalapa, que es una ciudad preciosa, le llaman la Atenas Veracruzana, y tenemos una casa sede de 3 pisos, también preciosa, con 3 grandes salones, y muy cerca de Alarran de Coatepec, y bueno, Jalapa está en una zona boscosa, húmeda, eh, siempre llueve, bueno, una vez a la semana en tiempos de sequía. Ahora con los calorones, pues llovía muy poquito, pero llovió. Y les va a encantar Jalapa. Aprovechen, salgan de su ciudad, viajen en Semana Santa y aprovechen para estudiar astrología. De mi parte es todo. Gracias, Miguel. Adelante, Francisco. No, pues muchas gracias. Yo creo que con eso despedimos la televisión y pedimos a Zulay unas últimas palabras y pues que pasen buenas tardes, buenas noches. Adelante, Zulay. Gracias, Miguel. Gracias, Siento que no sé nada después de oírte a ti. Así es. Así que por favor, instrúyenos. Y muchas Francisco. gracias a todos. ¿Ah? No, Sí, me da mucho gusto ver aquí a Bruna Russi de Italia, querida sí, nos Bruna. acompaña. Qué Un bueno que nos abrazo, acompañas. Bruna. Este Hola, mi horario lo linda. pusimos para Hola. que todos nuestros hermanos de Europa pudieran entrar. Por eso no damos las clases en la noche, sino para que ustedes puedan entrar. Me da Esta mucho hora, gusto señora. verte. También, un abrazo a ti, también a Zulay, que es mucho que nos vemos, lo gozo con mucho cariño. Bueno, está un horario bueno para nosotros, pero en Italia hay mucha dificultad con la lengua, con el idioma. La mayoría de la gente tiene dificultad, no comprende. También yo, no, para mí no es así fácil comprender todos. Pues hablas perfectamente el español, ¿eh? Gracias. Claro, hay algunas palabras que se nos van. Y también, pues, saludos a todos los hermanos que están fuera de México, que vienen de Centro Sudamérica. Y pues, por favor, cuando les llegue el video, reenvíenlo a sus grupos de astrología, sobre todo dentro de la Claro que sí, GFU, para que claro que todos sí, aprovechen. Gracias. claro que sí. Cariños, un gran abrazo. Gracias, un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana, Miguel, como Pax, siempre. Todos. Excelente. Muchas gracias. Adiós. Pax a todos. Esta charla muy interesante. Pax.